y eso justifica que sea diferente de C. Y en base a ello ya luego ya se ve el comportamiento de justamente lo que quiero derivar. Acá tenemos que encontrar el Y y el R, cómo cambian debido a un aumento en el gasto. Es un solo ejercicio que aparece por ahí. Lo pueden revisar con cuidado, que es, verán, qué es lo que aparece acá. Aquí son 13%. Prácticamente parecido a la documentación que está en ese texto, pero acá con 13%. ¿Qué es lo que estamos interesados? Acá estamos asumiendo de que va a haber un equilibrio en términos del ingreso, la tasa de interés y el E que representa la tasa de intercambio. Y ese nivel de equilibrio necesitamos ver cómo se comporta ante un cambio en el gasto. Y la dinámica es la misma que hemos estado mirando. Todo esto lo miramos como pasamos a un solo lado, y esto es igual a 0, todo esto es igual a 0. La tercera ecuación está como ya directamente para derivar. Tener en cuenta que aquí se aplica, aquí se tiene que cuando uno derive, tendría que hacer la derivada de m con respecto a y por la derivada de y con respecto a g sub 0, más la derivada de m con respecto a e por la derivada de y con respecto a g sub 0, ¿no? Cuando uno derive, entonces va a aparecer la derivada de m con respecto a y también va a aparecer la derivada de m con respecto a x. Eso debe estar como dato, ¿no? La derivada de m con respecto a y está como dato, y la derivada de m con respecto a e también está como dato. Eso aparece de manera natural todo eso cuando se implementa acá. Pero aquí cuando derivo con respecto, debo derivar con respecto a quién? A R, a G sub 0. Debo derivar con respecto a G sub 0. Entonces aquí tendría que ser la derivada de C, derivada de C, esta es una función, C es una función que depende acá de una sola variable, por eso, que es el ingreso disponible. Entonces sería simplemente la derivada de C por la derivada del ingreso disponible con respecto a G sub 0. ¿Vale? Pero la derivada de una función compuesta, tienes que aplicar la derivada de C por la derivada del ingreso disponible con respecto a G sub 0. Pero el ingreso disponible tiene que ver cuál es su equivalente de todo esto. En este caso se está indicando, todo esto es ingreso disponible. Entonces eso va a aparecer como luego la derivada de y con respecto a G sub 0 menos la derivada de t con respecto a G sub 0. ¿Ya? Pero t depende de y. ¿No? Tiene que derivar t con respecto, derivar de t con respecto a G sub 0. Pero vamos a considerar que t está dependiendo de t depende de y. Es más, acá dentro de los datos se lo está diciendo, ¿no? Acá. Entonces sería la derivada de t con respecto a y por la derivada de y con respecto a G sub 0, que es donde vamos a utilizar ese dato. Está diciendo que cuando uno deriva, vamos a derivar c, esto lo vas a derivar con respecto a G sub 0. ¿Por qué queremos ver cómo cambia
antes que sub 0. Entonces, la derivada de C por en principio no va a derivar, pero hay que tener en cuenta que esto es y menos t por tiene que derivar todo esto, ¿no? Con respecto a que sucede. Ahora esto sería la derivada de y con respecto a g sub 0 menos, y tienes que derivar t con respecto a g sub 0, pero t está en función de y, entonces sería la derivada de t con respecto a y por la derivada de y con respecto a g sub 0. Y es ahí donde aparece esto aparece en los datos. En los datos aparece que eso es en los datos debe aparecer ahí está, ¿no? Lo que estoy subrayando, ¿no? T' y. Claro. La derivada de t con respecto a y está entre 0 y 1. Y eso es lo que estoy llamando acá, ¿no? La derivada de t con respecto a y. Este es un factor común, por eso que aquí cuando saca factor común queda así, ¿no? 1 menos la derivada de t con respecto a y, todo por la derivada de y con respecto a g sub 0. Por eso que esto está entre 0 y 1, por eso que esta cantidad es positiva. Bueno, es más, también te dice que C' está entre 0 y 1 también. Entonces todo eso aparece de forma natural. Es lo que hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores. El día de ayer nos contaba sobre en estos textos que estábamos realizando sobre ejercicios de optimización restringida. Aquí, por ejemplo, teníamos estática superativa usando optimización restringida. Asumo una empresa. Asumo una empresa operando en competencia perfecta. Aquí tenemos un mercado de ingreso y salida de bienes. Queremos maximizar la producción, queremos maximizar su producción, está en términos de capital
quiero maximizar la producción sujeto a esta restricción. El viernes había un comentario sobre la utilización restrictiva. Debemos maximizar esta función de producción sujeto a esta restricción. Esta restricción presupuestaria que está más de doble igual a. Esta es la restricción. Este es el problema de optimización. ¿Qué es lo que se hace dentro del problema de optimización? Se tiene que construir un Lagrangiano. Y el Lagrangiano justamente está acá. Aquí lo está llamando, en vez de L, otra letra, porque otra letra está llamando en este caso la letra Q, pero es lo que nosotros conocemos como Lagrangiano. Tenemos la función que vamos a maximizar más lambda y acaba la restricción. B menos 2. A partir del Lagrangiano, ¿qué es lo que hacemos después? Vamos siguiendo la secuencia del problema de optimización. ¿En qué consiste el problema de optimización? Este Lagrangiano tenemos que derivarlo con respecto a las variables que vamos a ser presentes, ¿no? Y este Lagrangiano está dependiendo de tres variables, que es capital, trabajo y el lambda. Este Lagrangiano está dependiendo de tres variables. Entonces, lo que vamos a hacer luego, vamos a derivar este Lagrangiano con respecto a acá, ¿no? Son las condiciones de primer orden, igualar a 0. El Lagrangiano con respecto a L igual a 0, son condiciones de primer orden, y el Lagrangiano con respecto a lambda igual a 0. Eso es lo que se hace en el problema de optimización. Entonces, luego, estas funciones, estas derivadas, pasan a ser lo que nosotros estamos llamando el f super 1, f super 2 y f super 3. Entonces, donde se arma este sistema de ecuaciones ya para hacer estática comparativa. Estas derivadas pasan a ser lo que se llama el f super 1, f super 2, f super 3. Q mayúscula está llamando a la Lagrangiano. Q minúscula se está llamando a la función de producción. ¿Ven? Hay un error que debemos corregir dentro de lo que está ahí en el texto. Entonces, vamos a derivar, por ejemplo, la primera ecuación. Tenemos que derivar con respecto a acá. Sería la derivada de Q minúscula con respecto a acá. Más lambda por la derivada de todo lo que sigue con respecto a acá, que es menos 0. Entonces quedaría la derivada de Q minúscula con respecto a acá menos R por lambda. En el caso, en la segunda ecuación, sería la derivada de Q minúscula con respecto a L por lambda por menos B doble. Entonces, quedaría menos B doble por lambda. Y la última que tienes que derivar con respecto a lambda. Entonces te queda la derivada de Q menos aquí, la última ecuación vas a derivar Q minúscula con respecto a lambda, que es 0, donde solamente te queda todo lo que está entre paréntesis, igualando a 0. Entonces, te decía que este es el sistema de ecuaciones que van a permitir
luego hacer estática comparativa. ¿Cuál es el interés? El interés es que quiero saber qué sucede con este nivel de equilibrio, de este óptimo, o sea, quiero saber qué sucede con los niveles del óptimo, o sea, el nivel de K en el óptimo, el nivel de N en el óptimo, y de paso la variable auxiliar que es el lambda. Cuando alteremos, en este caso, el interés está en el B. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si esta cantidad que viene a ser el presupuesto como una cuenta, ¿no? ¿Qué sucede si esa cantidad aumenta? Si aumenta esa cantidad, ya no se va a hacer B, sino una cantidad mayor. ¿Qué sucede con los niveles de equilibrio? Los niveles del óptimo. Se encuentra, ¿no? Cuando uno resuelve el problema de maximización, lo que encuentra son los valores de K y L, en el cual esa función de producción es máxima. Bueno, entonces estoy interesado en saber qué sucede con los niveles de ese óptimo si aumento la cantidad de dinero consecuente, que es el valor de B. Eso es lo que vamos a hacer acá. Lo que se va a hacer es esto, a encontrar la derivada parcial de quién, de Q. ¿Qué sucede con la derivada parcial de K? Hallar los signos de la derivada parcial de K con respecto a B. ¿Qué sucede con el nivel de este óptimo? ¿Qué sucede con el nivel del óptimo de trabajo? ¿Qué sucede con el paso? El paso es qué sucede con este lambda que resuelve el problema cuando varío o aumento el valor de esta cantidad. Ese es el interés. Por eso que aquí todo es, ¿qué es lo que hacemos? Acá toda la ecuación vamos a derivar con respecto a B. Todas las tres ecuaciones se derivan con respecto a B. Ahora, estoy interesado en la variable K, L y lambda sean las llamadas o las que cumplan el papel de variable dependiente. El K, el L y el lambda en nuestra solución deberían tomar el papel de variables dependientes. ¿Por qué? Porque quiero saber, primero antes de derivar, tendría que saber si el K está en función de las otras variables, el L en función de las otras variables y el lambda en función de las otras variables, en particular en función del B, del parámetro B que está haciendo ahora el papel de variable, para que tenga sentido derivar. Entonces eso es lo que tiene acá. Estas tres funciones f super 1, f super 2 y f super 3 derivados en términos de K, L y lambda. Ya cuando derivas, el sistema matricial queda de esta forma. Es lo que hemos estado haciendo desde el ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la matriz de coeficientes coincide, la matriz de coeficientes, o sea, la matriz de jacobiana, coincide con la matriz hessiana del problema de optimización. O sea, la matriz jacobiana, ¿no?, coincide con la matriz hessiana, que donde aparece en el problema de optimización, la matriz hessiana aparece en la condición suficiente. Porque cuando se utiliza la condición suficiente para ver si se resuelve el problema para máximo, mínimo o no resuelve el problema. ¿De acuerdo? Entonces, una matriz hessiana que aparece en el problema de optimización es justamente la matriz jacobiana que nosotros obtenemos cuando hacemos estática comparativa. Porque esa matriz que está apareciendo ahí, ¿cómo la conseguimos? La conseguimos producto de hacer las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Pero esa matriz hessiana no cualquiera.
¿Cómo tiene un nombre particular? ¿Es la matriz hessiana? Doblada. ¿Por qué? Porque estamos considerando un problema de optimización restringida. Ese es el pequeño detalle que hay que ver. ¿Qué sucede? Tenemos un problema de optimización, porque lo he puesto acá, un problema de optimización. ¿Cuántas variables tiene la función a maximizar? 2 variables. ¿Ya? La función a maximizar tiene 2 variables. ¿Cuántas restricciones hay? Una restricción. Entonces 2 menos 1, 1. O sea, tenemos la diferencia entre el número de variables y la cantidad de restricciones. Número de variables 2, cantidad de restricciones 1, entonces tenemos 2 menos 1, 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a solamente analizar el determinante de un menor. ¿Ya? En este caso, ¿cuál menor? Toda la matriz. O sea, en otras palabras, lo que tengo que mirar en el problema de optimización es el determinante de toda la matriz hessiana. ¿De acuerdo? Eso es lo que solamente debo analizar en el problema de optimización. El determinante de toda la matriz hessiana. Toda la matriz en realidad es uno de los menores, pero es el mayor menor. Es por eso que, y como estamos hablando de un problema de máximo, el determinante de esa matriz hessiana tiene que ser mayor que 0 o menor que 0. Estamos hablando de un problema de máximo. Un problema de máximo solamente se reduce a mirar el determinante, ¿no? El determinante de toda la matriz, porque ya les decía, ¿no? 2 variables, una restricción, la diferencia es 1. Entonces solamente miro, analizo un menor. ¿Cuál menor? El mayor, o sea, toda la matriz. Entonces ahí, por el problema de maximización, se tiene que la determinante de la matriz hessiana tiene que ser mayor que 0. El determinante de la matriz hessiana tiene que ser mayor que 0. Pero justamente esa matriz hessiana es la matriz jacobiana que tengo ahora. ¿De acuerdo? Porque se trata de la misma matriz. Entonces ahí se concluye de que esa matriz jacobiana tiene determinante mayor que 0. En particular es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces es diferente de 0, entonces garantiza que se aplique el teorema de la función ficticia, en el cual la variable K depende de las otras variables, la L depende de las otras variables y el lambda depende de las otras variables. En particular depende del parámetro B que está asumiendo el papel de variable. Y lo demás es simplemente aplicar la regla de Kramer, resolver el sistema de Ferrari. El tema es de que aquí nos vamos a topar con situaciones como la del ejercicio anterior, en que matemáticamente no vamos a poder tener solución de todo. Por ejemplo, aquí ya están los resultados, ustedes lo vayan revisando, es lo que va sucediendo. Acá, por ejemplo, no se tiene, matemáticamente no se tiene el signo de estas derivadas cruzadas, en particular de esta derivada cruzada. No se tiene. Ahí tenemos un vacío. ¿Qué es lo que se hace? Es decir, matemáticamente no tienes argumento. Aquí, la presencia de una derivada cruzada. Entonces, se apela,
ya la teoría económica. Por ejemplo, acá estamos en los 300. No hay argumento ahí, la parte matemática me lleva a esto, ¿ya? Donde aquí se tiene que considerar teoría económica. Cuando K y L son complementarios e indeterminados, cuando K y L son sustitutos, o sea, aquí empieza ya a aplicar según el tipo de bien que debe estar representando, ¿no? Que se debe utilizar, según el tipo de bien. Pues ahí eso es lo que saca una conclusión, pero ya esta conclusión no es matemática, o sea, esta conclusión no ha salido de acá. Esta conclusión a la que está llegando aquí no es de esta parte, sino lo único que está mirando acá es por el tipo de bien que representen directamente. Se está mirando el signo de acá. ¿Qué sucede con el nivel óptimo del capital? Si aumento la cantidad de dinero, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué se espera? Ahí mirando, vamos a mirar por el tipo de bien. Si son bienes sustitutos, ¿qué sucede si son bienes sustitutos? Si son bienes que uno puede reemplazar para el otro para obtener la misma satisfacción o utilidad. Claro, puede reemplazar. Entonces, si sube, entonces, ¿qué voy a esperar si subo la cantidad de dinero en el presupuesto? ¿Qué va a suceder con el nivel de equilibrio de capital? Eso es lo que analizar acá. Acá esto lo está encontrando de manera directa, pero esto teniendo en cuenta la teoría económica, o sea, no por la parte matemática. Esta parte no viene de este lado. Entonces, aquí se debería hacer un procedimiento al contrario, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el tipo de bien y todo lo demás, debería esperarse esto. Y a partir de esto podría ser la información más bien de acá, lo contrario. No es en este sentido, de aquí hacia acá, sino al contrario, de aquí hacia acá. Para sacar información. Lo mismo en la siguiente parte, en la de acá, también, ¿no? Tenemos una derivada cruzada. Esta derivada cruzada no se tiene información sobre esto. Nuevamente, ¿no? Apela al tipo de bien. Al tipo de bien. Y todos los tres. Porque aquí también estamos frente a lo que es el de acá. Donde en este ejercicio matemáticamente no tiene un resultado. No tiene un resultado desde el punto de vista matemático, entonces tendríamos que analizar qué sucede teniendo en cuenta el tipo de bien. Eso es la teoría por medio que como repasan, que ya no hicimos mucho ahí, pero también en general donde se pueda aplicar las derivadas, porque en conclusión lo que estamos haciendo es aplicar las derivadas, mirar razones de cambio, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es hacer razones de cambio, y eso se modela mediante la derivada, puede ser derivada ordinaria o derivada parcial. Ese es el tipo de ejercicio que muestra para complementar en este libro, ¿no? Ayer hablamos de lo que es optimización no restringida y acá con optimización restringida.
Y esta es la parte introductoria, ¿no?, del curso. Es mirar algunas aplicaciones de lo que es el teorema de la función implícita, precisamente. Cómo aplico el teorema de la función implícita para dar algunas conclusiones sobre algún punto de equilibrio o algún. La siguiente parte del curso ya es algo ya nuevo, es sobre el problema de la Bat-Stockholm, que dio sustento a lo que, o origen, todo origen a lo que se conoce como el cálculo variacional. El cálculo variacional tiene diferentes aplicaciones. Las más comunes están en la parte de la mecánica, pero también en la parte de lo que es la teoría económica. Y en la parte de la teoría económica hay varias aplicaciones, también de lo que es la física. No sé si han pensado algunas cosas, aplicaciones de la física, de la parte de la teoría económica, por ejemplo, lo que es la entropía, ¿no?, como parte física. Entonces, ahí en algún momento no le encontraba sentido, pero luego después de investigar algunas cosas, hay diferentes aplicaciones, por ejemplo, de la física, de las definiciones netamente físicas, lo que es la teoría económica. No lo veo como cosas aisladas. Ese es el problema que da origen a lo que se conoce hoy día como el cálculo variacional. Se trata de considerar dos puntos, un punto inicial y un punto final. El punto inicial donde parten todas las esferas y el punto final donde llegan. El problema consistía en encontrar la trayectoria, ¿no?, qué forma debería tener la trayectoria, de tal manera que la esfera que se suelte en el punto A llegue al punto B en el menor tiempo posible. Aquí no se trataba de encontrar la distancia más corta, sino se encontraba de encontrar el menor tiempo, el tiempo mínimo. El tiempo mínimo en el cual la esfera sentada en el punto A debería llegar al punto B. Aparentemente era la línea recta, pero la respuesta es que no. La línea recta no es la solución. Finalmente, la solución es
esa línea, esa trayectoria curva de rojo, que justamente es la que llega más rápido. Ahí teniendo en cuenta otros factores, ¿no? Considerando que no hay fricción. Entonces el problema es lo que se conoce como el problema de la Babrachistopolo. Y hay toda una historia sobre este problema, su planteamiento, y acá, ¿no? Esta es la parte de la historia, el que plantean ese problema son los hermanos Bernoulli. Los hermanos Bernoulli, que eran seguidores de Leibniz, y en el otro bando estaba Newton. Newton en aquel entonces ya no se había apartado de lo que es los temas académicos, estaba más metido en lo que es el gobierno. Tenía su puesto en el gobierno, además está en el gobierno. Entonces plantea este problema a la comunidad matemática de aquel entonces para que, tipo concurso, más que concurso en realidad era un reto, ¿no? Quienes lo habían planteado ya tenían una solución, solo que estaba la idea de retar a los matemáticos de aquella época. Se dio un plazo en el cual, vencido ese plazo, no se presentó ninguna solución, y en realidad es que no había captado la atención de a quien verdaderamente estaba dirigido el problema, y a quien estaba dirigido el problema era Newton. Como Newton estaba en otras cosas, no captó la atención de Newton. Pero aquí dice, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Bernoulli fijó un plazo de 6 meses para publicar las soluciones, pero no se recibió ninguna durante ese periodo. Nadie presentó solución. A petición de Leibniz, el plazo se prorrogó públicamente por 1 año y medio, públicamente ya. A ver, aquí no sé si exactamente es esto. Y a las 4 de la tarde del 29 de enero de 1697, cuando llegó a casa desde la Royal Isaac Newton, encontró el desafío en una carta de Johann Bernoulli. Claro, o sea, como nadie presentó solución y como no había captado la atención de Newton, que justamente era quizás a quien estaba dirigido el reto, entonces se le mandó directamente, ¿no? A través de correspondencia. Newton se quedó despierto toda la noche para resolverlo y envió la solución por correo de forma anónima en la siguiente publicación. Se dice exactamente que lo resolvió toda esa noche y al día siguiente ya había mandado la solución. Al leer la solución, noten que se envió la solución de forma anónima. La solución se envió de forma anónima. O sea, al leer la solución, Bernoulli reconoció inmediatamente a su autor, exclamando que se reconoce a León por la marca de su garra. En realidad otros autores consideran que cuando Bernoulli lee la solución, exclama diciendo de que el autor era Newton, y le preguntaron por qué estaba seguro, donde Bernoulli expresa de que porque conoce las garras del león. Entonces, ese es el episodio que se conoce como las garras del león. Bernoulli dijo, ese es de Newton, porque era anónimo, ¿no? La carta que envió con la solución era anónima. Pero Bernoulli dice, aquí el autor es Newton. ¿Por qué razón? Porque conozco las garras del león. Por eso que acá dice, exclamando que se reconoce a León por la marca de su garra. Esta historia da una idea del poder de Newton
ya que Johan Bernoulli tardó 2 semanas en resolverlo. Bueno, eso de 2 semanas nadie me conta. Newton también escribió, no me... ¿Qué digo? Esta parte es ficción. Newton también escribió, no me encanta que los extranjeros se consideren, no me encanta que los extranjeros me amenacen, molesten y se burlen de las cosas matemáticas. Newton ya había resuelto el problema de la resistencia mínima que se considera el primero de su tipo en el cálculo de la velocidad. En realidad, lo que se hace es que Newton con su solución propone una forma diferente de hacer cálculo y resolvió el problema aplicando cálculo diferencial. Cálculo diferencial, lo que nosotros hemos estudiado en el primer curso, cálculo diferencial, las aplicaciones de la derivada, condición de primer orden, de segundo orden, condición necesaria y suficiente, ¿no? Porque se estudian las aplicaciones de la derivada para encontrar máximos y mínimos. Pero hasta el momento lo que se sabía y lo que nosotros hemos estudiado en un primer curso es sobre hacer cálculo diferencial en funciones de una variable o de más de una variable, pero en el conjunto de los números reales. Entonces lo que se hace acá es crear un nuevo espacio en donde el conjunto van a ser, o los elementos de este nuevo conjunto sobre el cual se va a hacer cálculo diferencial, van a ser funciones. Los elementos ya no son números reales, sino ahora son funciones, y se hace cálculo diferencial sobre todo ese nuevo conjunto. Es ahí donde se estudian lo que son las funcionales. Las funcionales que se aplican sobre elementos que son funciones. Por eso que el nombre en realidad es una función aplicada a función, pero para diferenciar en mis términos lo llaman funcionales. Y lo que se hace, o lo que se estudia, ¿no?, para poder resolver este tipo de problemas es las equivalencias entre el cálculo diferencial que se conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver un problema de optimización? Derivar la función e igualarla a cero. Eso es lo que viene a ser la condición necesaria. La condición necesaria, porque no es suficiente, ¿no? Eso solamente es la condición necesaria. Derivar e igualar a cero. Ya, eso se busca un resultado equivalente a ese resultado. Es el mismo resultado, pero ya de forma equivalente, porque ahora va a ser, está aplicado a un nuevo conjunto cuyos elementos son funciones. Entonces, eso vamos a ir viendo en el transcurso de este tema, que es el cálculo de variaciones. Para ello, el cuento y esto es.
La idea es, cuando nosotros estudiamos la longitud de una curva, recuerden que en cálculo integral, uno tiene, por ejemplo, por acá, un y, un x, tiene por acá una curva, y igual a f de x, y lo que quiere encontrar la longitud de esta curva desde el punto A hasta el punto B. Entonces quiere hallar la longitud de esta curva. Pues la longitud de la curva es dado por la integral desde A hasta B, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f o la derivada de y al cuadrado diferencial de y. Así o lo pueden escribir también de esta manera: la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado. Esa es la longitud de una curva. Entonces aquí, en este caso, lo que se trataba de hacer es encontrar, minimizar, pero aquí vamos a minimizar el tiempo, minimizar derivada de x con respecto a t al cuadrado diferencial de t desde un t sub 0 a un t sub sujeto a que x en t sub 0 sea x sub 0 y x en t sub 1 sea x sub 1. Estaba haciendo alusión a este texto que tenemos que ir el cual aborda este tema de factores de la demostración no es tan sencilla. La demostración de los resultados.
texto de Lomelí, lo que se hace es una introducción. Como una introducción en el sentido de empieza a mirar, a ver, voy a construir el nuevo espacio. Ese nuevo espacio, en principio, va a ser formado por un conjunto de funciones. Ahora, en ese nuevo espacio voy a tener que darle la estructura del espacio vectorial. Van a definir la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces la suma lo define como la suma usual de funciones y también un escalar por una función, como es usual. Luego dice, a ver, necesito medir distancias. Entonces define lo que es la distancia entre los elementos. Si quiero hablar de puntos máximo mínimo, necesito hablar qué significa o cómo se define un máximo, cómo se define un mínimo, local y global. Entonces necesito, para hablar de local, necesito definir lo que va a ser una vecindad. ¿Qué es una vecindad en este nuevo conjunto? Da toda la estructura de lo que es un espacio vectorial, un espacio métrico, lo que es un espacio normal. Bueno, o sea, digamos que el libro de Lomelí se encarga de dar toda la estructura, ¿no?, de este nuevo conjunto en el cual va a trabajar. Acá en el libro de Arsenio Pecha, que también no tenemos en la bibliografía, va directo al grano. Mira, el problema de cálculo de variaciones consiste en este tipo de problemas. Tengo que resolver todo eso. Este tipo de problemas. Tengo que optimizar una funcional. ¿A qué me refiero con funcional? Este es un ejemplo de funcional. O sea, una integral es un ejemplo de una funcional. ¿Y a qué se llama funcional? En realidad, una funcional viene a ser una función aplicada que toma un elemento de un conjunto y lo lleva hacia los números reales. Bueno, esa es una funcional. En este caso, los elementos de este conjunto va a estar dado por funciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, una función x que depende de x. Una función. Y al aplicar la funcional a este conjunto, la funcional aplicada a esta función, esto va a estar definido como una integral, y una integral definida. Por eso que tiene sentido que va desde un conjunto de cuyos elementos son funciones hacia los reales. Un ejemplo particular de funcional es una integral definida. Bueno, una integral definida es un ejemplo particular de una funcional que va desde un conjunto de funciones hacia los números reales. Bien, entonces, el cálculo de variaciones consiste en resolver problemas, ¿ya?, que van a buscar el óptimo de esta funcional, ¿no? Y esta funcional viene a ser está dado por una integral. El óptimo. ¿Qué quiere decir el óptimo? Voy a encontrar o el máximo o el mínimo. Pero esto va a tener sus restricciones. Es sujeto a lo siguiente. Estos son que la función x es una función aplicado el valor en a, le está un elemento, un valor, y x evaluado en t. ¿Por qué se dice en t? Porque ese t puede ser fijo como variable. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que tener otro valor. Ese es en sí el problema que tengo que resolver. El óptimo de una integral, ¿ya?, y la función que está dentro de la integral está dependiendo de quién, de la variable, en este caso la variable t, la función x evaluada en el
derivar. Esa variable es la que se conoce como variable de estado. Se conoce como variable de estado. Este A es un valor fijo, porque este A se refiere a un horizonte temporal. Es un horizonte temporal. Empieza en un A y puede terminar en otro valor B. Pero este A, el inicio uno siempre lo conoce. El inicio del horizonte temporal uno lo conoce. Bueno, entonces, lo que puede ser variable en algunos casos es el final del horizonte temporal. Entonces, el final del horizonte temporal puede ser fijo o puede ser variable. ¿Ya? El inicio, la función en el inicio también es conocido. El valor de la función en el inicio también es conocido. El valor de la función al final puede ser conocido como no. Eso son las diferentes variantes que se va a dar a este tipo de problemas. Entonces nosotros partimos. ¿Qué pasa si asumimos de que la solución de este problema va a ser esta función? O sea, es la lógica. La lógica va a decir, bien, vamos a asumir que esta función x, ahora lo voy a denotar como x asterisco, resuelve la solución. Perdón, resuelve el problema. Asumimos que esta función x asterisco resuelve el problema. Ese es un caso, digamos, un caso bastante simple, ¿no? Donde la mayoría de autores lo enfoca de esa manera, ¿no? Por partes. Vamos a asumir que esta función x asterisco es la que resuelve el problema. Acá, en este texto, hace de manera paralela, dice, aparte de conseguir, ya, aparte de considerar que este x asterisco resuelve el problema, voy a asumir de que este t puede ser fijo como variable. ¿Sí? O sea, va a enfocar el problema de manera general. De manera general, o sea, no solamente voy a asumir de que qué pasa con si función x asterisco resuelve el problema, sino voy a considerar también si el final del horizonte temporal es conocido. Ya, o sea, ya resolví el problema, entonces encontré el x asterisco que resuelve el problema, pero también encontré dónde termina el horizonte temporal de todo este problema de optimización. ¿Ya? Y ese fin del horizonte temporal también lo va a llamar un t asterisco. Bueno, entonces ya ven, supongamos que eso ocurre. Tenemos el x y tenemos el t que resuelve el problema. Ahora voy a jugar con él. ¿A qué me refiero con jugar? ¿Qué pasa si perturbo esa solución? Se entiende por perturbar de manera infinitesimal. O sea, ¿qué pasa si lo muevo? Muevo ese horizonte, esa solución. ¿Qué pasa si muevo esa solución? Entonces lo voy a enfocar de esa manera. Mira, esta integral que yo quiero resolver, en el cual quiero optimizar, ahora voy a colocar así una función v que depende de x. Solamente me quedo con la integral. Ahora
Estamos asumiendo que este X asterisco resuelve el problema. Pero ahora lo voy a perturbar, lo voy a mover, ¿no? Lo voy a hacer que se mueva, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo voy a controlar? Mediante este término. Bueno, ya voy a perturbar esa solución y lo voy a controlar por un exon con una variable h, donde ese h tiene condiciones, ¿no? Por ejemplo, el h en 0, el h en a, que es en donde empieza, vale 0. Por eso que el h en a es 0, por lo tanto el x asterisco en a coincide con este x que estoy redefiniendo. ¿Sí? Bueno, el hecho de que el asunto general es que voy a perturbar esa solución y lo voy a controlar por ese exon. ¿Bueno? Lo mismo con el t. Lo voy a perturbar, lo voy a hacer mover de manera infinitesimal, pero lo voy a controlar por ese exon. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá en ese integral, ya no voy a colocar x, ¿ya? Sino lo de acá. ¿De acuerdo? Voy a moverlo. De tal manera que una vez, esto no es directo acá, sino aquí para que vamos a es lo que estoy diciendo. Ahora, la integral que tenía, lo voy a reemplazar no por la solución, sino por ya perturbado. ¿Ya? Y lo mismo su derivado. ¿Sí? Y lo mismo el final del horizonte temporal. O sea, ¿qué pasa si ese exon es 0? Si ese exon es 0, todo vuelve a la original, ¿no? Con el x asterisco que resuelve el problema. ¿Está bien? Entonces, ya. Mira, como ahora voy a controlar todo en términos de ese exon, entonces toda esta integral, lo que va a variar es el exon. ¿Está bien? Lo que va a variar es el exon. Entonces lo voy a mirar como una función de una variable. Ese es el razonamiento, ¿no? Lo voy a mirar como una función de una sola variable. ¿Quién es esa variable? El exon. ¿Bueno? Entonces, ¿qué es lo que sé en una variable? En una variable, en función de una variable, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver el problema de optimización? ¿Qué se hace? Se deriva esa función, ¿no? Y se iguala a C. Entonces, ahí es donde se va haciendo un paralelo entre la teoría que uno conoce y ahora este nuevo problema que tengo, donde los elementos son funciones. Por ejemplo, el x es un elemento, pero es una función. ¿Ya? Esto es lo que debo hacer, ¿no? Y esta es la condición necesaria, del primer orden. Pero ¿qué se sabe acá? Acá ya se sabe quién es la solución, ¿verdad? La solución es x asterisco, ¿no? Y ese x asterisco es cuando el epsilon es 0. Cuando el x es 0. ¿De acuerdo? De aquí, esto es como si estuviese resolviendo el problema. Tienes que aplicar esto, ¿ya? Para resolver el problema. Pero tú ya conoces la solución. La solución se encuentra cuando este epsilon es, ¿vale? 0. O sea, esto ya sabes. ¿Ya? ¿Por qué lo sabes? Porque estás asumiendo que el x asterisco es el que resuelve el problema. ¿Ya? Y el x asterisco se encuentra cuando el epsilon vale 0. Entonces es por eso que tienes esto. Bueno, entonces aparte de esto, de acá, esta condición, tú ya sabes que el problema se resuelve cuando el x
función v, ¿ya? Y lo igualas a 0, pero además de ello, cuando el x no vale 0. ¿Ya? Cuando derivas aquí en la parte de la izquierda no hay nada que hacer, ¿no? Directo, el derivado ordinario, pero en paralelo tendrías que derivar la parte de la derecha con respecto a x. O sea, tendrías que meterte en el límite de la integración y en la función que está dentro de la integral. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. Ese no es lo simple. Ahí es el problema. Bueno, tampoco nos vamos a interesar de eso, ¿ya? Pero más o menos les voy explicando cómo va la lógica del sustento de los resultados que nosotros vamos a tomar. ¿Ya? Entonces, tengo que derivar. Aquí incluso te dice, mira, aquí vas a tener que usar lo que en el cálculo o en el análisis real se conoce como la regla de Leibniz. Cuando derivas una integral definida en una función de dos variables, es que te metes a la función integrando y tienes que derivarlo de forma parcial. Entonces ya está haciendo esa equivalencia. Mira, esta propiedad tienes que hacer acá, cuando quieras derivar esta integral. Bueno, bien. Bueno, eso es todo el artificio que ustedes ven por acá, y si están interesados, lo revisan. Ya, pero mira, dice, a ver, llegamos a que esto que estoy en la parte de la izquierda debe ser esto. Todo esto. Entonces dice, mira todo esto que está acá. Entonces, todo esto que está acá dentro de acá en la integral. Acá en la integral muere acá. Acá muere la integral de acá hay otra expresión. Mira, pero todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? O sea, todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, miramos la parte de la izquierda, de la derecha. A ver, para que sea 0 vamos a considerar la función integrando que sea 0 y el otro sumando también que sea 0. O sea, todas estas dos partes, esto que sea 0 y el de acá también que sea 0. ¿No? ¿Para qué? Para que todo esto me dé 0. ¿Ya? A ver, como el h, que dice el h he tomado de forma arbitraria, puede ser cualquier función bajo los términos que se ha dado, entonces el h puede ser 0 como cualquier otra función. En general, una función que es diferente de 0. Entonces, para que sea 0 lo que estoy indicando, lo que está entre paréntesis tendría que ser 0. Bueno, entonces, eso es lo que tiene acá. Es un primer resultado. Esto tendría que ser 0 y la otra parte, el otro sumando también tendría que ser 0. Es donde D1 es la notación para decir voy a derivar esta función con respecto a la variable primera. En este caso es con respecto a la variable x. O sea, está tomando variable x como primera variable y la derivada de x como segunda variable. ¿Está bien? Por eso es la notación que se toma cuando se dice D1, esa notación se refiere a la derivada parcial con respecto a la primera variable. Cuando colocan D sub 2 se refiere a la derivada parcial con respecto a la segunda variable. Esa es la notación también que se utiliza en derivada parcial. Muy bien, entonces la conclusión es que después de hacer todo este tecnicismo, porque en realidad aquí solamente hemos visto algunos pasitos, pero eso, si lo ponen a desarrollar, el sustento es bastante largo. ¿Ya? Solamente ahí, lo que ha ido en el texto van colocando resultados. Pero el hecho de que llega a dos conclusiones, estos dos tendrían que cumplirse, estas dos ecuaciones, ¿ya? Para que todo esto de acá no se contradiga. Esto de acá no se contradiga. Muy bien, entonces la primera ecuación, la 10.2, ya he escrito de forma
en otra notación, se dice la derivada parcial de f con respecto a x, la parte de la izquierda. Derivada parcial de f con respecto a x. Y eso va a ser igual a la derivada ordinaria, con respecto a t, ¿de quién? De la función f con respecto a la segunda variable. Y la segunda variable es la derivada de x. Entonces todo esto debe cumplirse para que el problema, como ha sido mirado como una función de una sola variable, en este caso como una función que depende de la variable x, todo lo que conozco del cálculo diferencial se debe aplicar al lado derecho, ¿no? Pero en el lado derecho ya es otro tipo de expresión que al finalmente para que la igualdad se mantenga, se tienen que cumplir estos dos resultados. Estos dos resultados se tienen que cumplir. Entonces, uno es esta ecuación que es la que nos va a servir para poder plantear la solución de este tipo de problemas, que es conocida como la ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler es una ecuación diferencial. La ecuación de Euler viene a ser una ecuación diferencial. El primer mensaje que podríamos decir es de que cuando resuelvas este tipo de problemas te vas a topar con una ecuación diferencial. Ahí tendrías que moverte en ese mundo de las ecuaciones diferenciales. Y la otra parte, ¿qué sucedió? Esta otra parte es, si ustedes revisan el texto de Lomelí, el texto de Lomelí es un poco más delicado, podríamos decirlo en ese sentido de irlo por partes. Ahí lo enfoca el problema solamente haciendo variar el x asterisco, que es la solución de la función solución. ¿Ya? No se mete también en el horizonte temporal, ¿no? El horizonte temporal lo deja fijo, solamente mide el problema perturbando la solución x asterisco. Pero acá en el texto de Arsenio Pecha hace las dos cosas, ¿no? Va variando las dos cosas. Entonces, esta parte de acá, que lo llama 10.3, es lo que se conoce como condición de transversalidad. Esa ecuación también lo vamos a usar. Lo vamos a usar porque, ¿en qué momento? Cuando tratemos problemas en el cual varía el horizonte temporal, o sea, el horizonte temporal ya no es fijo, y cuando el estado final, porque el estado se refiere al x, les decía que se llama variable de estado. Entonces, el estado final puede ser que sea variable también. Pues, variable quiere decir que se está moviendo, pues no es fijo. Entonces, acá tenemos la condición. ¿Qué sucede? ¿Cómo resuelve este tipo de problemas? Aparte de esto, tendremos que añadir esta ecuación en este tipo de problemas. Entonces acá, el texto de Lomelí ha sacado los dos resultados que vamos a utilizar para este tipo de problemas. Para este tipo de problemas necesitamos dos resultados para empezar, que es la condición de Euler y la condición de transversalidad, según sea el caso que se necesite. Y acá lo mira de una forma resumida, lo que nosotros vamos a presentar como la condición de transversalidad. Luego, el mismo texto,
de una vez, lo característico de este texto de Arsenio Pérez que va directo a cosas ya avanzadas, por decir así, no te va mostrando de por pasitos, sino te muestra de manera general, y acá incluso se mete a trabajar la condición suficiente. Porque cuando estás con un problema de una sola variable, ¿ya? Una sola variable, entonces también aplica lo que es la segunda derivada. La segunda derivada. ¿Qué debe suceder con la segunda derivada? Teniendo en cuenta que ya sabes que el problema se resuelve cuando el epsilon es igual a 0. Eso es lo que no se debe perder de vista. El epsilon resuelve el problema para 0. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se debe cumplir en el lado derecho, ¿no? Ahí, ¿qué aparece? Esta matriz, ¿cómo se llama? La matriz hessiana. La matriz hessiana de una función f. ¿Quién es la función f? La función que está dentro del integral. Muy bien, entonces, en resumen, es lo que necesitamos para resolver este tipo de problemas. Entonces, algo pequeñito que podríamos pensar para cerrar esta idea. Estaba comentando el libro Lomelí, que va haciendo por partecitas, te da ejemplos de funcionales, te da un caso de particular y funcional, te va dando las condiciones para darle a ese espacio, a ese conjunto que ha obtenido de estructura de espacio vectorial, de espacio métrico, de espacio normado, te da la definición de lo que es una vecindad, en fin. Luego te presenta la ecuación de Euler. Y deduce lo que es la ecuación de Euler, solamente en principio la ecuación de Euler. Entonces, todo lo que están con celular la próxima vez no los quiero ver con celular, o se van a su casa o al patio o a cualquier otro lado. En la lista lo voy a apuntar para ver si prueban el curso. No voy a estar frente a estudiantes que se equivocaron de la universidad. Lo que les estaba contando no les puedo hacer en pizarra porque es todo un tema matemático, y eso no es de interés de momento, pero más o menos para que tengan idea de dónde han salido esos resultados. Se dan cuenta que es un paralelo entre el cálculo diferencial que nosotros conocemos de una variable y en el otro lado, que es un mundo extraño. En el otro lado hay un mundo extraño, pero debe cumplirse la igualdad, que es lo que debe suceder en el otro lado para que no contradiga al lado que ya conocemos. Y esas dos condiciones es lo que se llama completación de Euler, que finalmente es una ecuación diferencial, y es la condición de transversalidad que lo vamos a ir presentando cada uno en su momento. Para cerrar la idea de todo esto, con un ejemplo bastante pequeño, podríamos citar esto. Digamos que quiero optimizar, en principio optimizar, no sé, no tengo idea, ni menos si quiero maximizar, minimizar,
coloco así optimizar. Quiero optimizar este problema que está dado así. Y acá está su restricción. Sujeto A me dice, mira, x evaluado en 0 tiene que ser igual a 0 y x evaluado en 1 tiene que ser igual a 2. Bueno, eso es lo que me piden resolver. Es un problema netamente matemático. Conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a ir dando ya lo que es aplicaciones orientadas a la especialidad. La ecuación de Euler me dice, la ecuación de Euler, que es la condición necesaria. Noten que esta ecuación de Euler está naciendo solamente cuando se aplica la primera derivada es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué dice la ecuación de Euler? La ecuación de Euler me está diciendo que la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a la derivada ordinaria con respecto a t de la derivada parcial de este f derivado con respecto a x punto. ¿Y quién es f? F es esta función que está acá dentro del integrante. Esta es la que en la teoría se denota por la función f mayúscula. Al final debería ser f mayúscula, minúscula, como quiero, pero dentro de lo que es la ecuación se refiere a esto. Entonces, esta es lo que viene a ser la condición necesaria de primer orden. De primer orden. Todos los que han seguido saben de dónde ha nacido, de dónde ha salido. Justamente ha nacido de la condición necesaria de primer orden para funciones de una sola variable. ¿Qué me dice? Mira, para resolver esto tienes que derivar esta función f con respecto a x, esta función f con respecto a la variable de estado, que es la variable x. X es lo que se llama x variable de estado. En este caso es un problema que tiene una sola variable de estado. Entonces vas a derivar f con respecto a x, pero acá no aparece de manera explícita el x, por lo tanto esto es 0. Luego tienes la derivada de f con respecto a x punto. X punto viene a ser la derivada de x. De aquí sería 10 veces x punto. Entonces, en la ecuación de Euler, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que reemplazar esto. Vamos a tener que reemplazar. Esto es 0. 0 es igual a la derivada con respecto a t, derivada ordinaria, de este resultado, que es 10 veces x punto. Podrías aplicar acá la derivada de manera ordinaria, o aprovechar el sentido de que, o aprovechar el hecho de que dices, si tengo la derivada en una expresión que me da 0, puedo concluir, porque esto es lo que se tiene que hacer ya para entrar a lo que es la solución de una ecuación diferencial. Lo que tienes acá es una ecuación diferencial ordinaria. Tienes que ver la forma de cómo resolver esa ecuación que tienes. Eso ya es cuestión conocida. En este caso se puede aplicar el hecho de que si tengo la derivada de una función me da 0, entonces yo puedo concluir, la conclusión directa que puedo hacer es de que 10x debe ser una constante, un c, donde c constante. Entonces tengo que la derivada de x es una función. Aquí hay que tener en cuenta, para tenerlo en cuenta, que este x depende de la variable t y de hecho que también su derivada dependen de la variable t. Entonces esto es c décimos.
sigue la ecuación diferencial, acá, porque este x punto, cuando tengan ese x punto, puede ser de que en algunos casos está como x punto, x prima, en realidad se refiere a la derivada de x con respecto a, porque es una función x, es una función que depende de la variable t, un derivado ordinario. Aquí, resolviendo esta ecuación diferencial, tienes que x, que depende de t, es c décimos por t más una constante de integración, lo puedo llamar un cero. Ya está. Entonces ya resolviste la ecuación diferencial, ahora simplemente lo que tienes que hacer es aplicar las restricciones. Y la restricción te está diciendo que x evaluado en 0 me da 0. Entonces, como x evaluado en 0 me da 0, concluye que C1 tiene que ser 0. ¿Vale? C1 es igual a 0 y también que x evaluado en 1 me debe dar 2. Ya tienes que el C1 igual es 0. Entonces cuando lo evalúas en 1, te queda C décimo nomás. Y C décimo debe ser igual a 2, entonces significa que C debe ser igual a 10, ¿no? A 20. C debe ser igual a 20, C décimos es igual a 2. ¿Vale? Entonces, lo que has conseguido es lo que en la teoría se llama el x asterisco, o sea, el que resuelve el problema. Pero acá no vamos a ir todavía en con esa seguridad, ¿no? Aquí solamente tenemos esto es 2 por t. Este es el x asterisco, pero en realidad lo que vamos a decir, esto es una posible solución al problema. ¿Por qué es una posible solución? Porque solamente lo estamos encontrando aplicando lo que es la condición necesaria, dicho en la parte de funciones de una sola variable, derivando y igualando a 0. Pero eso no, ya saben que eso no garantiza que sea solución. Que la derivada sea igual a 0 no garantiza que sea solución, ya saben por qué, ¿no? Entonces, eso ya cálculo diferencial. Ejemplo clásico es esta función. Si derivas esta función y lo igualas a 0, tenemos 3x al cuadrado. Igual a 0, esto sí solo sí, x igual a 0. Pero en x igual a 0 no ocurre ni máximo ni mínimo. Bueno, por eso que la derivada, este es un ejemplo donde te muestra que la derivada sea igual a 0 no garantiza que en ese punto se esté dando un máximo o un mínimo. La segunda condición sería... Claro, habría que aplicar una segunda condición. A lo que voy es que aquí solamente este resultado, que lo estamos llamando ecuación de Euler, solamente ha nacido de la primera derivada igualarla a 0, o sea, solamente es una condición necesaria. Bueno, pues no garantiza que lo que hayamos encontrado sea solución del problema. Todavía nos falta mucho por recorrer. Lo único que ahorita hemos presentado, lo único que he hecho todas es hacer un recuento de dónde, por qué, qué sentido, de dónde sale esto. ¿Por qué en estos problemas estamos aplicando esto? ¿Qué sentido tiene? Bueno, el sentido que ya les hemos mostrado es que nace de la teoría que ya conocemos para funciones de una sola variable. Los interesados pueden revisar el libro de García y Opecha, aunque no está todos los pasos. Muestra una cierta cantidad de pasos, pero te dice de dónde o cómo llega a esto. Lomelí es un poco más te va mostrando cómo va construyendo ese nuevo espacio, donde estas funciones van a ser definidas.
X es una función que es derivable. Esa es una de las condiciones. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos mucho por recorrer. Tenemos que mirar ya ahora, después luego aplicado a la teoría económica. Acá el problema del modelo de crecimiento de raza. Ahí van a tener que hacer uso de su